Hay historias que no se cuentan para entretener, sino para advertir. No son cuentos para dormir. Son cuentos para que no te quedes afuera cuando cae la noche. La de Teque Teque empieza, casi siempre, con un lugar donde la gente se mueve sin mirar demasiado, una estación de tren, un paso a desnivel, un puente de metal, un andén iluminado con luces frías. Lugares donde el sonido rebota y el aire parece más delgado. Dicen que hace tiempo una joven volvió tarde a casa. Hay versiones donde escapaba de algo, otras donde solo iba cansada. Lo importante es lo mismo. El tren llegó cuando ella estaba en el lugar equivocado, en el segundo equivocado. Un golpe, un chillido de frenos, el mundo haciéndose ruido y después silencio. La encontraron, pero no completa. Ahí nace Teque Teque. No como un fantasma elegante ni como una sombra que flota. No. Teque Teque es lo contrario a cualquier cosa romántica. Es un resentimiento con forma humana. Un alma que no aceptó lo que le arrancaron y que en vez de irse, se quedó pegada a la tierra. Es en que su cuerpo aparece cortado por la mitad de la cintura hacia arriba y que se mueve por la calle de un modo imposible. No camina, no puede. Se impulsa con los codos y las manos, golpeando el suelo con un ritmo seco como si cada empujón fuera una sílaba de su rabia. Teque, Teque, Teque. Ese es el sonido que le dio el nombre. Un golpeteo rápido y constante, como uñas duras contra asfalto, como madera contra concreto. Lo escuchas primero de lejos y tu mente intenta explicarlo. Alguna persona arrastrando algo. Un animal herido. Un bote de basura moviéndose con el viento. Pero no es eso. Y lo sabes. No por lo que ves, sino por lo que te pasa dentro cuando el sonido se acerca. El pecho se te aprieta, la piel se te eriza antes de tiempo. Como si tu cuerpo recordara algo que tú todavía no has entendido. La leyenda dice que Teque Teque aparece en calles solitarias, cerca de vías, pasos elevados o caminos donde las luces dejan huecos de oscuridad. Le gustan los lugares que obligan a avanzar. Puentes, túneles, pasillos largos. No porque se esconda, sino porque no necesita esconderse. Si ya te eligió el lugar, solo sirve para que te des cuenta de que no hay a dónde ir. Hay quien asegura que la ve de golpe, como si se materializara en el tramo de luz de una farola. Cabello negro pegado a la cara. Piel pálida. Ojos abiertos de más. No como sorpresa, sino como hambre. En algunas versiones lleva algo en la mano. Una cuchilla, una hoz, un objeto brillante que no debería estar ahí. En otras, no necesita nada. Lo que mata es la velocidad con la que se arrastra. Como si la rabia la empujara más rápido que un corredor. Y lo más cruel es que no solo persigue, también habla. A veces pregunta, con una voz que suena demasiado cerca, ¿dónde están mis piernas? O pregunta si tú las has visto. No es una conversación real. Es una trampa. Porque si respondes mal, si te burlas, si te quedas congelado, dicen que ella te convierte en algo parecido a ella. Te corta para que entiendas, para que compartas su ausencia. Por eso esta leyenda se cuenta en susurros y casi siempre termina igual, con alguien que no debió caminar solo de noche. Escuchó el teque teque acercándose y aprendió demasiado tarde que hay sonidos que no significan peligro, sino sentencia. Sin embargo, lo que hace que esta historia se te quede pegada no es lo sangriento. Es la idea de que la maldad no siempre viene de un demonio, sino de una injusticia que no se apagó. Como si el dolor, cuando no encuentra paz, pudiera volverse una cosa que arrastra el mundo consigo. Ahora te comparto mi historia.
No sé en qué momento mi vida se partió en dos. Antes y después de ese sonido. Yo no era una persona valiente, tampoco era cobarde. Era, más bien, alguien normal, con la cabeza llena de cosas pequeñas, tareas, mensajes, trenes que salen a la hora exacta. Ese tipo de rutina que te hace creer que el mundo está bajo control. Esa noche salí tarde. No por drama, no por misterio, por simple torpeza. Me entretuve. Se me fue el tiempo. Y cuando miré el reloj ya era demasiado tarde para sentirme cómodo. La estación estaba casi vacía. Había luces, sí, pero eran luces que no calientan. Luces que solo sirven para que las sombras se vean más negras. Esperé el último tren con el cuello rígido, mirando al frente como si mirar a los lados fuera una invitación. Había escuchado historias de niño. Claro, todos las escuchamos. Pero creces y aprendes a reírte de ti mismo. Aprendes a decirte que son cuentos para asustar estudiantes. El tren llegó. Me subí. Bajé unas estaciones después y ahí fue donde todo se puso raro. El camino de regreso a mi casa pasaba por un túnel peatonal. Un pasillo de concreto bajo las vías, largo, con paredes manchadas y un eco que repetía tus propios pasos como si alguien caminara detrás de ti. Yo lo odiaba desde siempre, pero esa noche lo odié como se odia una mala idea. Entré y mis pasos empezaron a sonar huecos. Me dije que lo mejor era cruzar rápido, no correr, para no parecer un idiota. Solo caminar con decisión. A mitad del túnel escuché un golpe, toc. Me detuve sin querer. El eco lo repitió como burla. Me dije que había sido una gota, un pedazo de tubería. Cualquier cosa. Seguí. Entonces escuché el segundo golpe, más claro, más cerca. Teque. No fue un sonido fuerte, fue un sonido exacto. Como si alguien golpeara el suelo con algo duro en un ritmo que ya conocía. Se me secó la boca. Sentí el impulso infantil de taparme los oídos, pero no lo hice. No quería ser esa clase de persona. No quería aceptar que me estaba asustando. Tercero. Teque. Ya no podía fingir. El sonido venía desde la salida del túnel del lado por donde yo había entrado y lo peor fue que el ritmo era rápido. No era un paso, era un arrastre que avanzaba como si no pesara. Me giré despacio, muy despacio. Vi primero una sombra baja, pegada al suelo y por un segundo mi mente intentó salvarme. Pensé que era un perro, pensé que era una bolsa arrastrada por el viento. Pensé cualquier cosa que me dejara respirar. Luego la sombra se movió hacia la luz y se convirtió en forma. No sé describirte la cara sin sentir que algo se me rompe por dentro. No era una cara de enojo. Era una cara vacía, como si lo humano se hubiera ido y solo quedara el impulso. El cabello cubriéndole parte del rostro, los ojos fijos, la boca ligeramente abierta como si estuviera a punto de decir mi nombre. Y el cuerpo, cortado, terminaba donde no debería terminar. Me quedé congelado. Esa es la verdad. Yo, que me había prometido no correr, no gritar, no comportarme como niño. Me quedé como estatua. Teque, teque, teque. Se acercó con una velocidad que no tenía sentido. Los codos golpeaban el piso, los dedos se clavaban y cada impulso la lanzaba hacia adelante como si el concreto la ayudara. Entonces habló. No recuerdo las palabras exactas. Recuerdo la sensación. Fue como si la voz no viniera del aire, sino de adentro de mi cabeza. ¿Dónde están mis piernas? No fue una pregunta curiosa. Fue un reclamo. Yo no respondí. No porque fuera inteligente, sino porque no pude. La lengua se me pegó al paladar. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Y entonces la vi levantar la mano, brilló algo apenas en la luz del túnel.
Mi cuerpo reaccionó por fin. No pensé. No elegí. Solo me lancé a correr hacia adelante, hacia la salida que estaba más cerca, como si el aire afuera pudiera protegerme. El sonido me siguió, pegado a mí, como un martillo persiguiendo un clavo. Yo sentía su presencia detrás, tan cerca que el miedo ya no era una emoción, era una textura en la espalda. Y en esa desesperación estúpida mi pie pisó mal, resbalé en una mancha húmeda. El mundo se me fue hacia el suelo y caí de lado con un golpe que me sacó el aire. Intenté levantarme, pero el tobillo me ardió como si me hubieran enterrado fuego. Me arrastré. Sí, me arrastré. Esa palabra todavía me da vergüenza y escalofrío. Me arrastré con las manos como si el suelo me llamara, como si el mismo concreto me dijera: mira lo que se siente. La escuché encima de mí, el teque se detuvo. Y en el silencio, antes de que mi mente se apagara, sentí que algo me rozó la pierna. No fue un corte profundo, no fue una mutilación, fue un contacto rápido, como una marca hecha con prisa, como si me hubiera firmado. Grité. Creo que grité, aunque el sonido me salió raro, más como un gemido. Cerré los ojos esperando el golpe final, y no llegó. Escuché un ruido distinto, una vibración, un retumbar encima del túnel, un tren pasando, el suelo tembló, la luz parpadeó. Cuando abrí los ojos no había nadie, solo yo, tirado, temblando, con el tobillo inútil y la garganta rota de tanto miedo. Salí como pude, no sé cómo, me apoyé en la pared, dejé un rastro de respiración amarga. Afuera, el aire de la calle me pareció demasiado normal. Había un foco encendido, una bicicleta tirada, una bolsa moviéndose con el viento, cosas pequeñas, cosas del mundo real. Me encontré a un hombre mayor a unos metros, alguien que sacaba la basura. Me vio y su cara cambió. Me preguntó qué me pasó. Yo no pude decir la verdad. Le dije que me caí, que me torcí el tobillo. Él me ayudó a sentarme en la banqueta. Y entonces vio mi pierna. No era una herida grande, era una línea como hecha con una uña o con una hoja muy fina, pero tenía una forma rara. Como si alguien hubiera intentado dibujar algo, un trazo torcido, una señal que parecía media letra. El hombre no preguntó más, solo me miró, serio. Y dijo algo que todavía me persigue porque lo dijo como quien reconoce un olor. No vuelvas a cruzar ese túnel de noche. Llegué a casa. Sí. Fui al médico. Diagnóstico: esguince. Me pusieron una venda. Me dieron recomendaciones. Nadie mencionó fantasmas. Claro. Nadie iba a hacerlo. Pero las secuelas no estaban en el tobillo, estaban en mí. Desde esa noche tengo un zumbido constante en los oídos cuando estoy en lugares cerrados. Un ruido pequeño como electricidad que se vuelve más fuerte cuando hay silencio. Y hay algo peor. El sonido de un golpe repetido, el tac de unos zapatos, el arrastre de una silla, el choque de una escoba contra el piso. Todo eso me eriza la piel. Mi cuerpo se tensa antes de que yo entienda por qué. A veces, caminando solo, siento que mis pasos no me pertenecen. Me descubro acelerando sin motivo, como si algo en mí quisiera ganarle distancia a algo que no se ve. Y en noches de lluvia, cuando el agua golpea el pavimento con ese ritmo insistente, tengo que encender todas las luces porque mi cabeza hace la trampa de convertirlo en otra cosa. Teque. No me pasó lo peor. Lo sé. Estoy entero. Estoy aquí. Puedo contarlo, pero cuando me quito el calcetín y veo esa marca, esa línea que sigue ahí aunque ya cicatrizó, recuerdo algo que no quiero recordar. El silencio justo antes de que cayera sobre mí, como si hubiera decidido dejarme vivir. No por piedad, sino para que yo llevara el sonido conmigo y lo esparciera como advertencia. Por eso te lo digo así, sin adornos. Si una noche vas solo y escuchas un golpe seco que se repite, bajo un puente, en un túnel, cerca de las vías, no te quedes a comprobar. No intentes ser valiente.
No intentes darle sentido. Solo vete, porque hay cosas que no quieren asustarte. Quieren cargues con su recuerdo por el resto de tu vida. Y hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te invito a suscribirte a Ecos de Sombras para no perderte ninguna leyenda, ningún susurro y ninguna noche en la que el miedo se quede contigo. Ahora quiero leerte. ¿Qué leyenda o historia de terror quieres escuchar después? Déjamelo en los comentarios y cuéntame también si te gustaría que sea de tu ciudad, de una carretera, de un bosque o de algún lugar que te dé escalofríos con solo pensarlo. Si esta historia te atrapó, apóyame con un comentario, compártela con alguien que al igual que a nosotros le encanten los relatos de misterio, terror o leyendas. Nos escuchamos en el próximo relato. Aquí, en Ecos de Sombras.